Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Namah Shivaya. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a continuar hablando sobre este tema tan fascinante y misterioso como lo es el libre albedrío. La anterior clase que tuvimos el domingo, hablamos sobre el libre albedrío, no basándonos específicamente en algún texto en particular, simplemente compartiendo sobre el libre albedrío bajo la perspectiva hindú, pero no es que todo el hinduismo o los practicantes del hinduismo estén de acuerdo con que no existe el libre albedrío, más bien yo diría que es una gran minoría, pero también obviamente me basé mucho en la perspectiva del Advaita, la perspectiva no dual, que es tal vez filosóficamente donde más nos enfocamos en la comunidad. Entonces, habiendo mencionado eso, fueron tres puntos principales los que mencioné en la clase anterior. Entonces, habiendo mencionado esos tres puntos y de una manera general explicar en esa clase sobre por qué es que yo creo y la posición de grandes maestros y discutiblemente escrituras muy profundas como el Bhagavad Gita también afirman lo mismo, es que decidí hacer una seguidilla de videos eh, continuando, hablando sobre el libre albedrío, empezando con el Bhagavad Gita y continuando después de analizar los versos claves con respecto al libre albedrío, continuando con enseñanzas directas de Sri Ramakrishna que se encuentran en el Evangelio de Sri Ramakrishna, igual justamente haciendo énfasis en que no existe tal cosa como el libre albedrío. Y como se los comenté antes de la clase y también en la clase anterior, este tema está muy abierto a que sea debatible. Desde muy temprano en la comunidad les dije que nunca crean lo que yo o cualquier otro maestro diga simplemente porque lo dice. Bueno, capaz sería un poco diferente en el caso tal vez de un maestro como Sri Ramakrishna, que está tan arriba que mora constantemente en el plano de la verdad, y lo que sea que sale de un maestro como Sri Ramakrishna es verdad porque él está constantemente incluso por encima de ese plano que es el quinto chakra, el quinto plano. Pero bueno, más allá de eso, incluso si tienen un maestro como Sri Ramakrishna, como fue el caso de Swami Vivekananda, no simplemente aceptar lo que diga porque lo diga. Swami Vivekananda era prácticamente el único discípulo de Sri Ramakrishna, que por más de que Sri Ramakrishna entraba en éxtasis constantemente y tenía visiones y una persona sumamente correcta, pura, honesta, renunciante, incluso ahí Swami Vivekananda lo testeaba. No simplemente aceptaba. Y muchas veces Swami Vivekananda no aceptaba las enseñanzas que decía Sri Ramakrishna, principalmente en una etapa temprana con respecto a la perspectiva no dual del Advaita. Hay un momento específico en el Evangelio de Sri Ramakrishna en el que Swami Vivekananda con otro personaje, otra persona ahí en esa época, se empieza a hacer la burla sobre las enseñanzas de este texto tan profundo que es el Ashtavakra Gita, de los textos más elevados que hay con respecto al camino del conocimiento. Y él, Swami Vivekananda, se hacía la burla, decía, qué ridículo es pensar que este cuerpo, que este micrófono, que ese auto, que ese caballo, que este edificio, que todo sea Dios. Y se hacía la burla. Entonces, en eso Sri Ramakrishna le dio una lección en la que sí le dio una experiencia directa de la perspectiva no dual. Pero bueno, más allá de eso, mi punto es que no crean ciegamente lo que cualquier maestro les diga, sino compruébenlo con si tiene lógica, analícenlo, compárenlo con tal vez las escrituras, como por ejemplo lo vamos a hacer ahora con el Bhagavad Gita, y o si tienen la posibilidad, que yo siempre se las intento dar, pregunten, y como les decía, igual, si tienen, hay espacio a un debate amigable, no con animosidad, es más que bienvenido al final de la clase. Entonces, muy bien. Recordemos un poco lo que hicimos en la clase anterior, que de cierta manera esa es la base, el fundamento para todas estas siguientes clases en las que vamos a seguir hablando con respecto al libre albedrío, o mejor a la falta de libre albedrío, en la que yo puse tres puntos principales para entender por qué es que mi posición y la posición de estos textos es que no hay libre albedrío. El primero de ellos fue con respecto al ahamkara, ¿no? Al I maker, al hacedor de yo. Y como lo conocemos mejor en español es el ego.
Si quieren profundizar más al respecto, está ese video, pero de una manera sumamente resumida y directa al grano, el ego es aquello que se apropia de las acciones del cuerpo y de la mente, de la memoria. Si ahora el cuerpo está haciendo algo, el ego se apropia de eso y dice, yo estoy haciendo eso. Si aparece una memoria, un recuerdo, una idea, el ego agarra esa propia de eso y dice, yo estoy haciendo eso. Cuando lo que verdaderamente somos nosotros, Brahman, conciencia absoluta, somos como esa luz infinita que ilumina todo el universo y que en verdad no es diferente del universo, sin ser afectado, sin ser el agente de acción. Pero debido a ese ahamkara, a ese ego en la mente, tendemos a apropiarnos de todas estas acciones que pertenecen al cuerpo y a la mente. Y como saben, si es que han estado siguiendo las clases ya con cierto tiempo o esta filosofía, nosotros no somos ni el cuerpo ni la mente. Entonces, muy bien, ese era el primer punto. El segundo punto era con respecto al prarabdha karma, al karma, pero específicamente igual en esa clase vimos que hay, según la filosofía yoga, hay tres tipos de karmas. El sanchita karma, que es la montaña de karma donde se acumula todas las acciones de diferentes vidas. El agami karma, que es el karma que vamos acumulando en esta vida en particular para vidas futuras. Y el prarabdha karma, que es el que nos importa para entender el libre albedrío, es el karma que es un pequeño pedazo del karma que hemos acumulado en todas nuestras vidas pasadas, con el que nacemos en esta vida en particular, y es así que nuestra vida se va desdoblando basado en ese prarabdha karma. No es ninguna casualidad, no es ningún error que hayamos nacido en el país en el que hayamos nacido, bajo la familia que hemos nacido, que hayamos tenido la educación que hemos tenido, que hayamos tenido la buena fortuna que hemos tenido, como también la mala fortuna, que bajo esta lógica no existe tal cosa como fortuna, es un tema kármico, es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Entonces, ese también era un punto muy importante para entender la falta de libre albedrío. Y por último, tal vez el más importante con respecto al Bhagavad Gita, porque es lenguaje que se encuentra en el Bhagavad Gita, la enseñanza de Shri Krishna, que dentro de la posición de millones de indios, de gente de la India, de hindús, igual a lo largo, a través de todo el mundo, incluido mi posición personal, es que, por ejemplo, la enseñanza de Krishna, más allá que literalmente haya sido cantado como están en los versos y demás, haya sido Krishna una persona histórica y que le impartió este conocimiento a Arjuna antes de la guerra de Kurukshetra. Entonces, si es que ya han llegado a estudiar el Bhagavad Gita, o también nosotros hace un tiempo atrás llegamos a estudiar todo el segundo capítulo del Bhagavad Gita, vamos a ver que este tercer punto está muy relacionado a lo que vamos a profundizar con el libre albedrío bajo la perspectiva del Bhagavad Gita. ¿Y qué es ese título, por así decirlo? ¿Qué es ese tercer punto? Es Purusha, Prakriti y los gunas. Purusha, lenguaje de filosofía Samkhya, de filosofía yoga, es la conciencia absoluta que verdaderamente somos. Prakriti, utilizando igual traducción y lenguaje de las filosofías Samkhya y yoga, es la naturaleza, es todo aquello que cambia, todo lo que es dinámico, todo lo que entra dentro del tiempo, el espacio y la causalidad. Entonces, el objetivo dentro de la filosofía Samkhya, dentro de la filosofía yoga, es descubrir que nosotros no somos prakriti, que estamos, por nuestra ignorancia, hemos mezclado ambas, hemos mezclado la conciencia absoluta y hemos mezclado la naturaleza y creemos ser la naturaleza, creemos ser este cuerpo, creemos ser esta mente y ahí la causa de nuestro sufrimiento. Y eso también acompaña en la perspectiva, por ejemplo, del Advaita Vedanta y del Shaivismo de Cachemira, pero el Advaita Vedanta y el Shaivismo en Cachemira van un paso más que el Samkhya y el Yoga, en el sentido de que sí, se reconoce que hay estos dos aspectos, conciencia absoluta y naturaleza, pero obviamente profundizando en su filosofía, uno llega, después de haber reconocido ese paso preliminar, que todavía es dual. ¿A qué me refiero con que sea dual? Está la conciencia absoluta, lo llamemos Purusha, lo llamemos Brahman, lo llamemos Shiva, está la conciencia absoluta y está la naturaleza, está Prakriti, está Maya, está la parte dinámica y todavía se ve como si fueran dos. Entonces la perspectiva Advaita, más allá de la filosofía que sigan para ganar el conocimiento de la no dualidad, Advaita quiere decir no dualidad, trasciende incluso esa dualidad de conciencia y dinamismo como si fueran diferentes.
una de las enseñanzas principales y contribuciones principales, entre las muchísimas que hay del gran avatar Sri Ramakrishna, el gran maestro Sri Ramakrishna, es Brahma Shakti Abhedaha. Ahí está en sánscrito, él lo enseñó en bengalí, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir Brahman, la conciencia absoluta, y Shakti, que hace referencia a la naturaleza, a toda la parte dinámica, a todo lo que tiene espacio, tiempo y causalidad, tiene pasado, presente y futuro, y lo que es impermanente, todo ese movimiento es Shakti, no son diferentes, Abhedaha. Entonces la conciencia absoluta y todo aquello que es dinámico en verdad es uno. Y son como que niveles de entendimiento que la mente va adquiriendo a través de la práctica espiritual. Me acuerdo que yo tuve la bendición de conocer a Swami Sarvapriyananda en el monasterio en Los Ángeles, y una de las preguntas que le hice fue justamente con respecto a esto, porque una persona que sigue la filosofía yoga o que sigue la filosofía Samkhya, lo que busca es darse cuenta que la conciencia es diferente de la naturaleza, que Purusha es diferente de Prakriti. Entonces yo le pregunté, si un aspirante de esa filosofía llega a ganar ese conocimiento, ya no, también es considerado moksha, ya no volvería a encarnar, porque vamos igual a ver que en el Bhagavad Gita esa es la idea. Esa es parte de la enseñanza clave de Shri Krishna, es que una que ganemos el conocimiento de lo que verdaderamente somos, una que encontremos a Dios, una que nos encontremos a nosotros mismos, kármicamente ya no tenemos que volver a reencarnar en este plano. Entonces, él me dijo que él creía que sí. Porque es lo que pasa. La orden de Sri Ramakrishna, si bien enseña y aprenden también la filosofía yoga y Samkhya, la enseñanza principal es Advaita Vedanta. Los centros que hay en Occidente se llaman normalmente, en el que yo estuve, por ejemplo, se llamaba Vedanta Society of Southern California, hay el Vedanta Society of New York, Vedanta Society of Western Washington. Entonces, se enfocan más que nada en el Vedanta y más que nada en el Advaita Vedanta. Entonces, la perspectiva que se tiene en esta filosofía es incluso trascender esa dualidad de Purusha y Prakriti. Entonces él me dijo, Swami Sarvapriyananda me dijo que sí, que él creía que sí, que un aspirante que llegue a hacer esa diferencia de conciencia y de naturaleza también se contaba como iluminación y no tenía que volver a reencarnar. Solo que si uno de cierta manera sigue profundizando más esa idea de conciencia y naturaleza y que son diferentes, que en verdad nosotros somos esa conciencia absoluta y que no somos lo que creemos ser, el cuerpo, la mente, la persona, los sentimientos, el pasado, etcétera, se va profundizando más y se llega al entendimiento no dual. El entendimiento no dual de que aquello, esto es un poco más profundo, no tenía planificado necesariamente venir a esta profundidad en esta clase, se dio un poco de manera natural, pero no lo voy a profundizar porque podríamos hablar toda la clase de eso porque es muy profundo. El punto es que llega un punto en el aspirante, que el aspirante espiritual se da cuenta que no es aquello que por incontables vidas pensaba que era, un individuo separado del resto. Gana el conocimiento sobre su verdadera naturaleza como lo absoluto, y si bien como práctica espiritual nosotros íbamos diciendo no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy el intelecto, no soy esta persona, llega un punto en el que más bien el aspirante espiritual, cuando gana conocimiento no dual, a todo aquello con lo que había rechazado, que yo no soy esto, yo no soy la mente, el intelecto, y peor ni que se diga yo no soy el mundo, yo no soy todo lo que hay afuera de mí, el aspirante espiritual se da cuenta que no existe otra cosa que no sea él, no existe otra cosa que no sea Dios. Entonces, a través del proceso de negación, neti neti, el aspirante espiritual se ilumina y reconoce su verdadera naturaleza como lo absoluto. Entonces, muy bien, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar. No quiero que nos desviemos mucho en este tema. ¿Por qué? Porque ahora hemos decidido hablar sobre específicamente el libre albedrío. Muy bien. Entonces, una pregunta que tal vez algunos de ustedes se hicieron, que de hecho alguna vez que lo hablé con mi madre, me lo dijo, o sea, yo intentando compartirles este conocimiento de que no hay el libre albedrío y demás, y mi mamá me decía, ¿y por qué? O sea, ok, digamos que no haya libre albedrío. ¿Eso a mí qué me importa? En qué me beneficiaría si es que hay o no hay libre albedrío? Entonces, habiendo dicho eso, elegí
12 versos específicos en los que creo que son los más importantes con respecto a la pregunta y respuesta del libre albedrío, pero además elegí dos versos más, que los vamos a ver al final, que muestren el beneficio de por qué nos convendría responder esta pregunta, no de manera intelectual, sino experiencial, en los que demuestran la dicha, la felicidad, por no adelantarme más, que recibe la persona que se ilumina y descubre que él o ella no es la persona que creía ser, sino más bien es el absoluto, es Dios infinito, omnipresente, Sat Chit Ananda. Entonces, muy bien, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que tengo planificado para estas siguientes clases, ir evaluando estos 12 versos que tengo seleccionados, en los que Sri Krishna va a dar esta enseñanza. Yo simplemente como su instrumento se las voy a compartir, y ya después de leer el verso en específico, yo les voy a como que explicar la idea, y como les digo, están más que bienvenidos que al final de la clase, si tienen alguna observación o están en desacuerdo, lo podamos profundizar más. Muy bien, entonces ese es el plan. Vamos a empezar con el verso del capítulo 2, el verso 19. Este es el único verso que está, que lo pasamos ya en la clase, en las clases que ya tuvimos del capítulo 2. Entonces voy a leerlo, voy a comentarlo, vamos a profundizar un poco, dependiendo de la hora de la clase. No me quiero pasar de la hora, vamos a ver hasta cuántos versos vamos yendo. Quiero ser un poco flexible y no obligarme a que sí o sí haga X cantidad de versos por clases. Entonces, en este verso del capítulo 2, el verso 19, Shri Krishna le dice a Arjuna: no nos tenemos que olvidar, capaz alguno de ustedes por primera vez está haciendo contacto con el Bhagavad Gita, es una conversación entre dos grandes amigos. De hecho son como primos, son relativos, y no solamente son amigos, sino que hay un respeto muy grande, obviamente, de parte de Arjuna con Shri Krishna. Ahora sí, fácilmente podemos apuntar al pasado y decir, Shri Krishna era una encarnación de Dios, pero en esa época no era tan, si bien Krishna era una persona sumamente avanzada, en todo sentido era una persona sumamente honesta, correcta, muy sabia, y tenía ciertas capacidades que otras personas no tenían. Incluso así, no todo el mundo lo reconocía como un avatar, como una encarnación divina. Se dice incluso que por mucho tiempo su mismo hermano, Balarama, no lo reconocía como la divinidad que era personificada. Entonces, en este momento histórico de la humanidad, estábamos en lo que es el Dwapara Yuga, si a términos griegos sería la época de bronce, justamente terminando en el punto de inflexión entre la época de bronce, Dwapara Yuga, con el Kali Yuga, la época de oscura, si lo podemos traducir así, de hierro. Entonces, por eso también la llegada, cuando hay un momento así muy importante en la humanidad, es que Dios encarna en la tierra para guiarnos, para llevarnos a la salvación y brindarnos el camino que nos puede dar. Ojo, esa es la cosa, nos apunta el camino, pero no es que hace necesariamente todo el trabajo para nosotros, nos lo facilita, pero eso no significa que, por eso nos vamos a echar en la cama, simplemente porque yo creo en Krishna voy a estar salvado. No. Obviamente creer en Krishna, creer en Jesús, en la deidad con la que más resuene, influye mucho en la vida, nos da mucha paz y demás, pero inevitablemente lo tenemos que acompañar con práctica espiritual, con renuncia y demás, si lo que verdaderamente queremos es iluminarnos y genuinamente disfrutar de la paz y de la dicha que tiene una persona iluminada. Entonces, esta conversación es entre Shri Krishna y Arjuna. Está a punto de desdoblar, de ocurrir una terrible guerra en esa época, y por cuestiones de la vida, Krishna se decide que él no iba a participar en la guerra como guerrero, pero iba a ser el conductor de carruaje de Arjuna, que en ese momento era de los mejores guerreros, y sí, jugaba un papel sumamente fundamental. Entonces Arjuna, al principio del Bhagavad Gita, en el capítulo 1, que igual lo estudiamos, le pide a Krishna que desvíe su carruaje, que quiere acercarse al ejército oponente, porque quiere ver a quiénes se va a enfrentar, a quiénes va a matar. Y al principio lo hace medio de manera desafiante, pero ya cuando de cierta manera entra en su mente la idea de con quiénes genuinamente se tenía que enfrentar, a quiénes tenía que matar, le entra mucho miedo. Porque del bando opuesto, más allá de que habían excelentes guerreros, no era por un tema de calidad, de qué buen guerreros que eran, sino qué tan cercanos emocionalmente estaban a Arjuna. Estaba como que su abuelo
no era su abuelo literal, pero lo vamos a llamar su abuelo, Bhishma, que prácticamente se habían criado desde niños con él. Estaba su maestro, que lo amaba muchísimo, Dronacharya, Kripacharya, que igual era muy, muy importante y cercano para ellos. Tenían familiares en el bando opuesto. Entonces, Arjuna, cuando se da cuenta de eso, le entra mucho miedo, está considerando no participar de la guerra, le intenta prácticamente quiere renunciar a lo que le correspondía hacer, que era pelear la guerra correcta, porque aparte el bando opuesto eran los malos, por así decirlo, lo que estaban en el camino del adharma, del camino incorrecto. Entonces, en esa perspectiva del código de los kshatriyas, en el código de los guerreros en el hinduismo, está muy presente la idea de ser lo correcto y defender el dharma, el camino correcto cuando sea que se necesite. Le entra mucho miedo a Arjuna, no sabe qué hacer, entonces le empieza a pedir consejos a Krishna. Entonces Krishna espera su cierto tiempo y cuando Arjuna está realmente preparado, hay un verso clave que le dice, por favor, no sé qué hacer, guíame para ver. Es una manera muy linda igual, de cierta manera Arjuna nos representa a todos nosotros y Krishna representa la divinidad y es una idea en la que Arjuna se rinde por completo y le dice, Dios, por favor, dime qué hacer, estoy perdido, necesito tu ayuda, te voy a obedecer. Entonces ahí empieza, en el capítulo 2, verso 10, 11, Krishna empieza a dar su divina enseñanza. Y el Bhagavad Gita son 18 versos, son 18 capítulos, 700 versos. Entonces se dice que Krishna da su enseñanza principal, lo más importante, ya en el capítulo 2. Pero gracias a Dios, Arjuna no se iluminó tan rápidamente y tenía muchas preguntas al respecto para profundizar y los demás versos, los demás capítulos igual son sumamente importantes para que podamos, para que tanto Arjuna como nosotros podamos obtener salvación, liberación. A mí personalmente, especialmente cuando resueno mucho con la parte del conocimiento, la parte filosófica, mis capítulos favoritos son el 13 y el 14. Vamos a ver unos cuantos versos que se encuentran en ese capítulo. Obviamente, no, si quieren estudiar el Bhagavad Gita, no se vayan directamente al 13 y al 14, vayan capítulo por capítulo, pero si les llama más la parte filosófica, la parte que apunta de manera más directa a que podamos descubrir lo que verdaderamente somos, son el capítulo 13 y el capítulo 14. Muy bien, habiendo dado toda esa introducción, vamos sí al capítulo 2, verso 19. Krishna le dice a Arjuna, aquella persona que cree que el Atman es el asesino y aquella persona que cree que es matado, ambos son ignorantes con respecto a la realidad. El Atman no mata ni muere. Muy bien, ese es el verso. Acá obviamente les tengo que explicar qué significa Atman. Entonces, Atman muchas veces en diferentes ramificaciones y por muchas personas hindúes en todas partes del mundo, consideran que Atman es la palabra hindú, por así decirlo, de lo que nosotros en español decimos el alma. Entonces, ¿no? Nosotros, en las diferentes religiones que hay en el mundo, incluso personas que un poco esa idea de que, ok, puede que yo no sea este cuerpo en particular, pero dentro de este cuerpo, en algún plano más sutil, está mi alma. Y es mi alma la que aprende, la que crece, la que evoluciona. Y cuando se muere este cuerpo, esta mi alma, que es lo que yo verdaderamente soy, y con alma me refiero como que esa especie de espectro medio fantasmagórico, ¿no? Normalmente en las películas, en los dibujos animados, cuando se muere el cuerpo, aparece como un fantasmita que sale del cuerpo. Muchas personas piensan que eso es el Atman y es completamente entendible, pero no. Si vamos a ser realmente cerrados, no cerrados, sino realmente precisos con la filosofía Advaita, específicamente Advaita Vedanta, el Atman es el ser, con S mayúscula, es el ser supremo, es lo que verdaderamente es. Hay una idea errónea en la filosofía Vedanta que hay estas dos palabras claves, Brahman y Atman. Entonces, muchas personas tienen la idea de que Brahman, que literalmente se lo puede traducir como lo vasto como de cierta manera lo infinito, Brahman es Dios, por así decirlo, Dios en el aspecto masculino trascendental. Y después está el Atman, que eso soy yo, mi fantasmita, el que aprende y que va después de que este cuerpo se muera a un cielo, o si me porté mal a un infierno, y tal vez a otros planos, y de ahí vuelvo a reencarnar. Ese es el Atman, pero no.
en la perspectiva Vedanta, aquella fantasmita que nosotros en español le decimos alma, que va en diferentes planos, aprende y demás, se le llama Sukshma Sharira. Sharira quiere decir cuerpo y Sukshma quiere decir sutil. Entonces, literalmente, no, este cuerpo físico y aparte del cuerpo físico tenemos otros dos cuerpos, según la perspectiva del Vedanta. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Entonces, el cuerpo sutil es aquel fantasmita, es nuestra alma que aprende que después de que este cuerpo se muere va a otros planos y demás. El cuerpo sutil el cuerpo causal es mucho más complejo y difícil de entender, es mucho más sutil y lo podríamos entender como una especie de semilla, ¿no? Llega un momento en el que tal vez la semilla de un árbol es tan pequeña, tal vez esté en una etapa sumamente temprano, pero dentro de esa semilla está el potencial roble gigante, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, se cree que todo el karma de nuestras vidas pasadas está como que guardado sumamente en lo profundo de lo más subconsciente del cuerpo causal. Nos importa mucho enfocarnos en el cuerpo causal, el cuerpo físico y el cuerpo sutil, Sukshma Sharira, es el que aprende, es el que después de un tiempo, después de estar en la tierra, se va a ir a un plano celestial, va a aprender, va a ir a otro plano, de ahí por su karma le va a tocar volver a reencarnar en la tierra y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Vedanta, el Advaita Vedanta, la perspectiva no dual, Advaita? Nosotros tampoco somos ese fantasmita, esa alma que creíamos ser. Nosotros no somos el Sukshma Sharira, son cuerpos, pero lo que verdaderamente somos es lo absoluto. Entonces, decir que nosotros somos ese cuerpo sutil y a eso llamarlo Atman está mal bajo la perspectiva del Vedanta. Entonces, Adi Shankaracharya, el gran maestro, el padre de la filosofía Advaita Vedanta, hace justamente énfasis que Brahman, que es la palabra para referirse, la palabra número uno para referirse a lo absoluto en la filosofía Vedanta, y el Atman no son diferentes. Entonces, cuando sea que yo o algún maestro serio, establecido en la perspectiva no dual, cuando sea que digan Brahman o que digan Atman, sepan que están haciendo referencia exactamente lo mismo. A veces, por todo lo que les comenté, es que al Atman se lo asocia más a la persona, pero nosotros no somos la persona. Eso es lo que estamos intentando descubrir. Todo ese fantasmita, esa alma, ese cuerpo sutil que va a diferentes planos y que esto y que el otro, tampoco somos nosotros. Nosotros somos lo absoluto. Entonces, eso es lo que estamos, cuando yo me refiero, cuando los maestros de esta filosofía, este camino, se refieren con iluminarse, con liberarse, con salvarse, están haciendo referencia a que reconozcamos lo que verdaderamente somos, no en lo que nos vamos a convertir más adelante en el futuro, no aquello que vamos a hacer una que salgamos de este plano terrenal y nos vayamos a algún cielo, no, es lo que es existencia y conciencia absoluta. Es lo que trasciende, pero al mismo tiempo es inminente con respecto al tiempo, al espacio y a la causalidad. Somos lo absoluto. Entonces, cuando uno gana el conocimiento de la verdad y descubre su verdadera naturaleza como lo absoluto y rompe por completo con la falsa noción de ser la persona, es ahí que se da cuenta que en verdad no es la persona y no es el agente de acción. Ya me estoy adelantando un poco a los dos versos finales que vamos a terminar de estudiar, no hoy, pero más adelante, que son los beneficios de ganar el conocimiento, de iluminarnos, los beneficios de descubrir que en verdad nosotros nunca, ni en la vida más pecadora que hemos tenido, tal vez como dictador, asesino de miles, millones de vidas, no sé, ni ahí hemos sido los agentes de acción. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo absoluto, existencia y conciencia absoluta. Es de una manera muy simple, directa para entender, y ya di este ejemplo en clases pasados, es como si nosotros fuéramos la pantalla de una película y que en la pantalla de la película ocurren todo tipo de escenas y están muy felices, a veces puede que haya un incendio forestal, a veces puede que haya un accidente, a veces puede que haya como una familia está sumamente feliz porque se ganó la lotería o porque el hijo logró sus objetivos, qué sé yo. Todas esas son diferentes escenas que pasan
en la película, pero la pantalla de cine como tal no es afectada en lo más mínimo por lo que ocurre en la película. En el momento más romántico de la película, la pantalla no estaba afectada en lo más mínimo y cuando ese incendio forestal quemó un montón de árboles y de vida, la pantalla no se calentó ni un grado más de lo que estaba antes del incendio. De la misma manera, lo que verdaderamente somos no es afectado nunca, ni por lo más mínimo, por lo que sea que le ocurra al cuerpo con el que nos identificamos. Es una historia de un gran monje que ya la comenté igual antes, pero se los voy a contar. Swami Turiyananda, discípulo directo de Sri Ramakrishna, estaba igual explicando esto a un grupo de devotos y hubo uno que lo creía charlatán a Swami Turiyananda y le dice, así que tú eres Brahman y a ti nada te afecta, como igual dice el Bhagavad Gita, el fuego no lo quema, el agua no lo moja, ningún arma puede lastimarlo, el viento no lo seca, etcétera. Le dice, entonces pon tu mano en el fuego, le dice. Si en verdad tú eres Brahman y nada te afecta, entonces pon tu mano en el fuego. Swami Turiyananda se va corriendo a intentar poner su mano en el fuego en la fogata y sus discípulos, por suerte, lo agarran para que no se queme y lo detienen. Ananda le dice, mira, y para esto hay la clase de los 3 niveles de realidad en la cuenta de YouTube. El fuego y el calor del fuego y su poder de quemar y mi mano, la mano, están en el mismo nivel de realidad. Entonces, sí, sin ningún, yo por más, no lo dijo esto, ¿no? Pero por más de que Swami Turiyananda era una persona iluminada, era un Jivan Mukta libre mientras en vida, mano, porque el fuego y la mano están en el mismo nivel de realidad, pero seres Jivan Muktas como Swami Turiyananda ya han trascendido la idea de ser la persona y de estar en el nivel transaccional, por así decirlo. Entonces, él, lo que verdaderamente es la pantalla de cine, Brahman, la conciencia absoluta, no le hubiera afectado en lo más mínimo que esa mano se haya quemado. Entonces, de cierta manera, igual, un poco de spoiler con los grandes beneficios que conllevan iluminarse, cuando una persona se ilumina, según las escrituras y demás, testimonios de personas que han llegado a ese estado, puede pasar lo que sea que le tenga que ocurrir al cuerpo. Puede que se enferme, puede que se lastime, puede que termine estar en el hospital, puede que le toque vivir soledad, que le toque estar pobreza. Esa persona está completamente establecida en su verdadera naturaleza. Y no significa que no va a hacer absolutamente nada al respecto. Tal vez si entra en pobreza y tiene que sustentar a su familia y demás, va a hacer lo posible para conseguir un trabajo, para emprender, para poder salir adelante de esa situación, pero no va a ser en lo más mínimo genuinamente afectado por lo que le esté ocurriendo, porque está perfectamente establecido en su naturaleza como lo absoluto y sabe que, si queremos utilizar un lenguaje teísta, Dios está detrás de absolutamente cada escena en esta película divina. Sabe que si Dios quiere, al día siguiente puede volverse multimillonario y sumamente, no sé, famoso, lo que sea, como sabe perfectamente que al día siguiente se puede morir y no le afecta ninguna de las dos alternativas. ¿Por qué? Porque sabe lo que verdaderamente es y sabe que es Dios. Justamente hice, con ayuda igual de otra imagen en la que me inspiré, el thumbnail, ¿no? La miniatura de YouTube en la que está Dios, la divina Madre Kali, representación de Shakti, del poder dinámico de Dios, que está haciendo a todos los avatares, bueno, algunos de los avatares que pude poner, está Sri Ramakrishna, está Buda, está Jesús, está Rama, y es la divina madre quien los está moviendo y haciendo, todos ellos hicieron exactamente lo que Dios absoluto en el aspecto dinámico, como en el hinduismo lo conocemos como Shakti, los estaba haciendo hacer. Entonces no se afectan. Y si podemos ver, hubieron grandes vidas de personalidades iluminadas, incluso avatares. Voy a hablar principalmente de tal vez dos de los más conocidos, Jesús y Buda. Miren, Jesús, no tengo duda de que era una persona, obviamente, era un avatar, una encarnación divina, era el Hijo de Dios, que él sabía incluso, ¿no? En la última cena, él sabe que uno de ellos, ni siquiera es que uno de ellos, sabe quién exactamente lo va a traicionar, sabe lo que le espera.
pero al mismo tiempo sabía que iba a experimentar mucho dolor físico y demás, pero mire en la tranquilidad que estaba reconociendo la voluntad de su padre, del padre detrás de cada situación. Buda igual, ¿cómo murió? Él sabía perfectamente por sus capacidades yógicas o como lo quieran decir, que la persona que le estaba dando ese chancho tenía veneno y a pesar de eso se lo comió. ¿Se dan cuenta? Y Buda era adorado por cientos, si no miles de personas ahí. La gente lo seguía, la gente escuchaba sus consejos, sus enseñanzas, era adorado por un montón de personas, pero no tenía apego a la vida, reconocía la voluntad de Dios, de la divinidad absoluta en cada situación. Entonces, ¿se dan cuenta? Es parte de ese beneficio. Entonces, volviendo a leer, ahora un poco más con luz de la idea del Atman, dice, aquella persona que cree que el Atman es el asesino y aquella persona que cree que el Atman es matado, ambos son ignorantes con respecto a la realidad. El Atman no mata ni muere. Este puede ser un verso un poquito peligroso para tal vez una mente algo inmadura, porque ¿qué es lo que está de manera literal diciendo? Nosotros somos el Atman, somos lo absoluto, somos conciencia, existencia y conciencia absoluta. Lo que verdaderamente somos es como la pantalla de cine, no es un agente de acción. Muchas veces les he dicho este término que me encanta, Sakshi Chaitanya, la conciencia testigo. Es el sol que nunca se pone, que ilumina la película divina, pero que al mismo tiempo la trasciende. No es el personaje con el que nos identificamos ser. Entonces el Atman, lo que verdaderamente somos, no hace nada. No, ¿cómo lo pone Krishna acá en este caso que se está aproximando una guerra? Le está diciendo el Atman, aquella persona que cree que el Atman es asesino y aquella persona que piensa que el Atman puede morir, ambos son ignorantes. Ambas personas, bueno, no quiero utilizar ese lenguaje, puede ser un poco negativo, pero ambas personas, lo dice literalmente, son ignorantes con respecto a la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento de guerra, ¿no? Inevitablemente en algún momento va a llegar, la situación se va a poner así, lo dice en la Biblia, en el Viejo Testamento, en el Apocalipsis, igual se cree que la llegada de Kalki, del considerado que es el 10º avatar de Vishnu, y de cierta manera igual yo personalmente creo que están haciendo énfasis en la misma persona, que aquel que va a encarnar como Jesús en la época del Apocalipsis, y Kalki, personalmente creo que son exactamente la misma persona, visto de diferentes religiones. Va a haber una terrible guerra, pero van a ser las personas que estén iluminadas las que, entre comillas, van a disfrutar de la guerra. ¿En qué sentido? En el que ellos saben perfectamente, aquellas personas que participen de esa guerra, ponte de alguna guerra que esté ocurriendo tal vez en Ucrania, no sé, este conocimiento es tan liberador, este conocimiento otorga tanta paz y dicha a la persona, al Jivan Mukta, a la persona libre mientras en vida, que incluso en una situación tan terrible como una guerra, esa persona puede estar tranquila. Por ejemplo, Bhishma en el Mahabharata, considerado como una persona iluminada, y él había reconocido perfectamente que Krishna era un avatar, una encarnación divina, no tenía apego ni a ganar ni a perder en la guerra. Eso no significa que no hacía nada, daba su máximo esfuerzo para pelear la guerra, pero si la perdió o la ganaba, sabía que era la película divina, que iba a acabar como Dios quería que acabe. Entonces, cuando nosotros capaz entramos en una guerra, podemos decir, no, es que yo no lo quiero matar, porque él también es otro ser humano, entonces yo no quiero que él sufra. Esa persona está en ignorancia pensando que él, lo que verdaderamente es el Atman, en verdad puede llegar a hacer tal cosa como asesinar. O si no dicen, no, qué miedo, qué miedo que yo muera, yo no quiero morir porque no sé qué hay después de la muerte. En ambos casos, como lo dice acá, no lo estoy diciendo yo, le está diciendo Krishna, en ambos casos de pensar que uno mata o pensar que uno puede llegar a morir, ambos son ignorantes. Ambos todavía no han logrado reconocer la realidad sobre lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente somos, como conciencia, existencia absoluta, y que no hay tal cosa como yo mato o a mí me matan. Si te toca ser un guerrero en esa guerra, si te toca defender a tu nación o a tus principios religiosos, lo que tú consideras religioso, hacelo, porque acá puede haber una gran comunidad, un gran porcentaje de la comunidad espiritual que agarre y diga, ah, no, pero ahimsa, ahimsa. Imagínense, ahimsa, no me quiero desviar del tema. Ahimsa, podemos hablar igual otra clase entera de eso. Ahimsa quiere decir no a la violencia, es uno de los principios que hay en la filosofía yoga.
Hay religiones tan extremas como el jainismo que se lo toman, que no pueden ni se ponen barbijos para no respirar y matar microbios o tienen pequeñas escobitas para no pisar hormigas y demás. Entiendo, son principios muy lindos, pero ahimsa, pensemos en Rama, Rama ahimsa, no, Rama como encarnación divina cuando vino mató a cientos, si no miles de demonios porque tenía que cumplir con su misión. Krishna, bueno, si bien Krishna particularmente no participó de la guerra, pero en momentos, en el Mahabharata, en la historia donde se cuenta igual la vida de Krishna, él era un tremendo guerrero, que era un excelente combatiente, que seguramente igual mató y venció a muchas personas. Entonces, igual cuando llegue, cuando vuelva Jesús en el Apocalipsis, cuando venga Kalki, que a Kalki, a Jesús le vas a decir en esa época, no, ahimsa, ahimsa, no, es lo que corresponde. Ahimsa es, podría ser no hacer daño innecesario, cuando no hay ninguna necesidad de que se amerite el defender la patria, la nación, lo correcto, la religión, el dharma, está perfecto. Pero si llega una situación así, como lo que va a pasar en el Apocalipsis, en el final del Kali Yuga y demás, es completamente necesario. No por nada Rama, Krishna, Narasimha, si para aquellos que están más familiarizados con el tema del Vaishnavismo y las diferentes encarnaciones, vinieron a la tierra y vencieron con violencia, pero no violencia no justificada, completamente justificada, vencer el mal. Pero bueno, entonces esta idea de que yo mato o a mí me matan, que yo puedo morir, es completamente ignorancia. Lo que verdaderamente somos no mata ni muere. Es existencia y conciencia absoluta. Ese guerrero, la persona con lo que nos identificamos, puede que llegue a matar o puede que lo maten, pero esa es la gran importancia de poder intentar ganar el conocimiento de la verdad, trascender por completo la idea de solamente ser la persona, porque cuando hay esa idea, vamos de muerte en muerte. Mientras no nos iluminemos, mientras no ganemos el conocimiento de lo absoluto, estamos sujetos a, a la muerte de muerte en muerte, ¿no? El famoso Shanti mantra de los Upanishads, Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. De la muerte llévanos a la inmortalidad. Mientras no nos iluminemos, mientras no descubramos lo que verdaderamente somos como lo absoluto, como existencia y conciencia absoluta, estamos inevitablemente sujetos a muerte en muerte, en muerte, en muerte. Una vez tenemos y otra vez tenemos que reencarnar y otra vez ser sujeto a las, al ciclo kármico de la muerte donde hay tanto sufrimiento. Entonces, si llegamos por gracia divina, renuncia, práctica espiritual y demás, a obtener amrita, que quiere decir inmortalidad, ya no tenemos por qué kármicamente volver a encarnar. Y eso no significa, por ejemplo, algunos de ustedes pueden decir, pero es bonito estar en la tierra, es bonito encarnar. No se pueden imaginar lo dichoso que son los planos celestiales. Es completamente, obviamente, yo no es que me acuerde, pero por todo lo que dicen las escrituras y demás, hay un Upanishad en específico que muestra matemáticamente lo exponencialmente más dichoso que son los planos superiores. Entonces, que estemos en estos planes superiores donde no existe vejez, no existe dolor físico, donde no existe carencia, uno manifiesta mentalmente lo que sea que desea y cosas por el estilo, a que nuevamente te toque estar acá en la tierra con incertidumbre, con enfermedad, con pobreza, estar en un país donde hay tanto conflicto que no podemos realmente profundizar con nuestros objetivos y demás, es un gran sufrimiento. Entonces, si muchos o algunos de ustedes tal vez no se hacen lío en volver a reencarnar y reencarnar, no van a tener genuinamente, o no tienen, hay dos aspectos, que uno, no tengan realmente el deseo, la necesidad de querer trascender el sufrimiento que hay en samsara, en reencarnar y reencarnar, y dos, que no estén realmente hambrientos y sedientos por encontrar a Dios, por poder experimentar esa dicha de poder estar con Dios y interactuarlo, no solamente temporalmente, sino constantemente, eternamente, donde sea que vayas, con quien sea que interactúes, reconocer que Dios está ahí. Si no tienen tanto ese intenso deseo, mumukshutva o vyakulata, entonces no pasa nada. Pero para aquellos de ustedes, tal vez sean menos, no sé, que genuinamente están con esas ganas de obtener paz suprema y esas ganas de poder reconocer a Dios en absolutamente todo con lo que interactuemos, entonces nos conviene de cierta manera acompañarlo con práctica espiritual, estudio de las escrituras, intentar buscar comunidad de personas que piensen de la misma manera. Eso
es algo que podemos llegar a obtener en esta misma vida. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que pasa? En este caso, que es Krishna y Arjuna previo a la guerra, se utiliza la idea de matar o de ser asesinados. Entonces, eso puede ser utilizado para lo que sea que hagamos, para el trabajo que nos corresponde hacer. Y ahí también viene de cierta manera la práctica que les recomendé del Om Tat Sat, ¿no? Es una excelente práctica para mentalmente que se vaya erradicando el ego, ser el agente de acción. Entonces, damos una clase, terminamos nuestra presentación, terminamos el reporte que teníamos que hacer mentalmente, Om Tat Sat, y ¿qué nos repetimos al decir Om Tat Sat? Om Tat Sat, yo no realicé esta acción. Es Dios, y que somos más teístas, más con devoción a Dios, es Dios que utilizó este cuerpo como un instrumento, yo no soy el agente de acción. De la misma manera, Arjuna, al estar en la guerra, cada vez que le tocaba matar a un grupo de personas o lo que sea, se desligaba de esa idea de que él era el asesino y se daba cuenta que eso es exactamente lo que tenía que pasar y que Dios, a través de su cuerpo, de Arjuna, mataba a quienes tenía que matar. Y si a Arjuna le hubiera tenido que morir al cuerpo, la persona Arjuna, era Dios que a través de otro instrumento lo iba a utilizar para que la vida de Arjuna se acabe. Entonces, es una práctica que nos puede ayudar mucho. El Atman no mata ni muere. ¿Y qué es el Atman? Es lo que verdaderamente somos. Un error común que realizan las personas es decir, ok, mi Atman no mata y no muere, mi Atman, mi alma, pero yo sí. ¿Se dan cuenta? Dualidad, eso todavía es ignorancia. Nosotros no somos lo que creemos ser, nosotros somos lo absoluto, somos existencia y conciencia absoluta, no tenemos límites, va mucho más allá de las palabras, no somos estas personas que creemos ser. Entonces, cuando ganamos el conocimiento nos damos cuenta que nosotros nunca, al igual que absolutamente todas las personas, nunca hemos hecho absolutamente nada de nuestra propia voluntad. Es Dios que está obrando a través de cada uno de nosotros. Por más terrible que parezca, es el caso. Entonces, obviamente, esto va a ser, es entendible, muchas personas no van a aceptar esto porque hay aspectos muy terribles en la humanidad, pero ahí también de cierta manera entre también el gran beneficio de empezar a intentar familiarizarse y de cierta manera adorar algunos de los aspectos un poco más terribles diferente el aspecto de Jesús cuando tal vez está dando su enseñanza en el sermón del monte o cuando está multiplicando los pescados o haciendo el vino y demás, a cuando está completamente crucificado y completamente ensangrentado y con un sufrimiento más grande. Se podría decir sin ningún problema que ese aspecto en el que Jesús está crucificado y con mucha sangre y con mucho sufrimiento es un aspecto mucho más terrible del Jesús que está en el sermón del monte compartiendo la enseñanza más profunda hacia sus apóstoles, discípulos directos. Entonces, de la misma manera en el hinduismo hay aspectos de Dios que son más sáttvicos, que son más bonitos. Está Lakshmi, está Sarasvati, está Rama, pulcro con su arco y flecha y demás, pero al mismo tiempo, ojo, ¿no? No nos olvidemos, nosotros seguimos la perspectiva Advaita, la perspectiva no dual. No es que sean diferentes dioses en el hinduismo, no. Dios es uno y sus manifestaciones son innumerables. Dios se manifiesta como Durga, se manifiesta como Lakshmi, como Sarasvati, encarna en la tierra como Jesús, como Buda, como Sri Ramakrishna, pero no es que sean muchos dioses, es un Dios con innumerables manifestaciones. Entonces, si queremos de cierta manera empezar a entender un poco el aspecto más terrible de Dios, por así decirlo, no está, si es tal vez la minoría de nosotros nos interese eso, hay algunos aspectos de Dios con los que más podemos resonar un poco más. ¿Y qué es lo que nos beneficia eso? Es que podemos empezar a percibir a Dios en todo, incluso en aquello más terrible que se puedan imaginar. Como les digo, catolicismo, cristianismo, el aspecto de Jesús crucificado con sangre y demás es un aspecto más terrible, ¿no? En el hinduismo, para los Vaishnavas tal vez podría ser Nrsimha, el hombre león que llegó para vencer a Hiranyakashipu, que está desgarrando el cuerpo de Hiranyakashipu. Está la amada y terrible madre Kali, y están las otras Dasha Mahavidya, que son las diferentes manifestaciones de la madre en su aspecto terrible, tántrico. Por ejemplo, está Dumavati, está Matangi,
está Chinamasta, está Tara, también está Bhairava, que es el aspecto terrible de Shiva. Entonces, de esta manera, yo no es que necesariamente los estoy alentando a que busquen a Dios terrible, porque tal vez nosotros, muchos de nosotros no estemos en búsqueda de ese aspecto de Dios terrible, pero tal vez otros sí. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos intentando genuinamente descubrir la no dualidad. ¿A qué me refiero con eso? Que genuinamente estamos intentando descubrir a que Dios no solamente en efecto está así en lo bueno, en lo bonito, pero que también Dios está en absolutamente en los momentos más duros y terribles que nos toca vivir en la vida. ¿Por qué? No existe, a menos a mi conocimiento, que puede que haya ninguna religión que no indique que Dios sea omnipresente, el catolicismo, el cristianismo, los musulmanes, pero utilizan esa palabra muy ligeramente sin darse cuenta de lo que genuinamente significa omnipresencia. Es decir, no existe ningún lugar donde no esté Dios. Es decir, Dios está en lo puro, en lo bueno, en lo bonito, en lo sátvico, pero Dios está igual de presente en lo terrible, en los momentos más jodidos de nuestra vida, en los momentos en los que tal vez nos toca pasar hambre, en los momentos que nos toca ver a nuestra familia morir, a nuestra madre morir, en los momentos en los que nos despiden del trabajo y no tenemos dinero para poder pagar al alquiler y poder comer, y que tal vez nos toque estar en las calles, tal vez con nuestros hijos en nuestras manos pidiendo limosnas. Dios está exactamente igual de presente en esos momentos. Entonces, tal vez por nuestro karma, en la época actual en la que estamos, no estamos con mucho sufrimiento, pero no se dejen engañar por eso. Kármicamente, en esta o en alguna siguiente vida estamos destinados a pasar por sufrimiento. Por eso, muchos monjes que reconocen este patrón inevitable de sufrimiento en la ley de samsara, en el ciclo de samsara, buscan desesperadamente la salvación, buscan a Dios, buscan iluminarse, no solamente para poder dichosamente percibir a Dios en todo, pero para principalmente también liberarse del sufrimiento. Entonces, eso. Ok, vamos al siguiente. El siguiente verso tal vez sea el más importante con respecto al libre albedrío. Sí, es el más importante, tal vez mi favorito con respecto al... Máximo quería que dure una hora. Entonces, sí, vamos a acabarlo ahí, la clase de hoy. La siguiente continuamos. Vamos a empezar con tal vez el verso principal que hace énfasis muy directo, así que los dejo ahí con intriga para que también en la siguiente se quieran conectar. Y ahí seguimos. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Saradarpanamastu. Jaima, muchas gracias por haber estado presentes. Quedo atento.